consumos que va a tener la vivienda o las cargas que va a tener, para realmente poder hacer un sistema que sea acorde y que vaya en concordancia con lo que el tipo quiera conectar. Me ha pasado, no, o sea, no a mí, tengo un conocido que tiene un sistema que es hermoso, durante el día le da energía y a la noche no. Compró los famosos kits que te venden por Mercado Libre. No tengo nada en contra de esos kits, pero para que se den una idea, que el tipo tiene luz durante el día, si hay sol, y se termina el sol y no tiene más. Exacto. Tiene paneles, tiene batería, toda la historia hermoso andando y gastó un montón de guita sin sentido porque cuando a uno más le hace falta no tiene. Y llegado el caso de que quiera poner lavarse de ropa, tiene un generador y tiene que poner marcha de generador. Exacto. Eh, Bien. a ver, nos encontramos con los electroalbaniles. Esto es un caso muy particular o muy parecido de cuando uno va a comprar un kit hermoso que te dice que te va a dar una potencia constante de X cantidad de vatios o kilovatios día. La potencia uno no se la puede dar nunca al cliente porque no depende de uno, más allá de que uno hace un sistema para eso, va a depender también del sol que tenga. Yo no le puedes asegurar a un cliente que va a tener una X cantidad de potencia hora día. Si tenés nublado 10 días, yo no te lo puedo firmar a eso porque no hay forma. O sea, ya escapa también eso un poco a lo que uno termina instalando. Sí, pero ten en cuenta, ahora seguimos así, ya avanzamos en Dale, el tema Tincho. solar. Ten en cuenta con lo que estás mencionando, que por eso es importante dimensionar un banco. Si bien los bancos de batería terminan siendo muy caros, Jorge puede después tirar un panorama más o menos. No vamos a costo hoy, chicos, todavía porque falta mucho por ver. Entonces, hablar de los costos del sistema sabiendo que son sistemas costosos, primero hay que mostrarles un poquito de por qué son costosos y todos los beneficios que tienen. Y después ver cómo se vende o cómo podemos hacer la parte comercial de esto. Lo que hoy necesitamos saber es todo el potencial que hay en este tipo de energía. Hoy está Vox Populi, el furor, la energía renovable en todos lados y cada vez va a ser más. Y mientras más se vayan incorporando medidores bidireccionales, como estuvimos hablando recién con sistema on-grid, bueno, probablemente tengamos mayor demanda y menores precios. ¿Está bien? Pero bueno, es todo muy reciente. Retomamos el tema. Decíamos recién que las características o lo que hay que tener en cuenta, como hablamos con Fede, mínimamente ver un banco de batería que nos permita tener 2 o 3 días o 4 días de, de- de acopio por si tenemos días malos o días de lluvia o días nublados, de que el sistema le da a la persona esa alternativa, decir, bueno, al año cuánto llueve, y mira, me llueve 10 días. Bueno, no sé si llegarás con los costos a 10 días, pero por lo menos 5 que tengas, si no podés generar, y no tengas que consumir de la red 5 días y tengas que consumir 5 en su defecto, si es un on-grid, y si es off-grid, bueno, ver cómo hace él para poder producirse la energía esos 5 días. Eh, Temas a tener en cuenta, tema ubicación, acá yo lo tenía destacado, la ubicación geográfica, en la inspección y el análisis físico del lugar, como hablamos recién, que no haya árboles, ver el tema de edificios, casas, si voy a poder ponerlo el sistema en el lugar, si voy a tener el espacio físico donde colocarlo, cuánto consume el cliente, analizar todos los consumos o qué es lo que el cliente quiere poner en el sistema. Muchas veces te dicen, ah, yo lo quiero para las lámparas de afuera y un par de cositas, y después cuando vieron que esto funciona, te llaman porque te dicen, che, conecté aparte la compu y conecté el tele y conecté, como nos pasa con lo que hacemos en nuestras instalaciones domiciliarias, el sistema no da abasto para lo que el cliente termina conectando. Entonces hay que ser muy claros con esto. ¿Qué tipo de sistema vamos a usar? ¿Qué uso le vamos a dar al sistema? Si va a convenir que el cliente ponga en un grid, si va a convenir que ponga en off-grid. ¿eh? Ver los recursos solares diarios, ver cuántas horas vamos a tener de radiación, las horas pico de las que estuvimos viendo. Eh, en el off-grid, esto es importante destacarlo, es muy, muy importante tener en cuenta la peor época del año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si menciona a través de eso, en un off-grid que no va a tener conexión a la red, ¿sí? O que no vamos a poder conectar a la red, siempre se dimensiona con el peor rendimiento que tiene en invierno, porque digamos, en invierno tenés muchas menos horas pico que durante el verano, ¿está bien? Entonces, desde ahí es donde hay que partir para que el equipamiento nos rinda, para que realmente tengamos un rendimiento bueno. Pues si lo hacemos en verano, obviamente vamos a tener 6, 7 horas
no sé si 7, pero 6, 5 horas pico seguramente, y cuando nos toque el invierno no nos va a alcanzar lo que nos abastezca el equipo para el sistema. ¿Está bien? Así que hay que tenerlo en cuenta eso. La orientación de los paneles, el ángulo, que nosotros siempre nos reímos con los muchachos que hicimos la tecnicatura, porque tuvimos toda una clase sacando cálculos para después determinar el ángulo de inclinación del panel. No van en cualquier ángulo, tienen un ángulo óptimo de trabajo, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Y acá yo más o menos saqué un par de parámetros con Jorge, que obviamente que el on-grid promedia las 5 horas en verano, invierno-verano, hace un promedio, el on-grid, el inversor hace el promedio de las horas pico entre verano e invierno, y en el off-grid lo tenemos que sacar nosotros porque, como decíamos recién, en invierno podemos llegar a sacar como máximo, en nuestra zona, por lo menos en Córdoba, 3,5 horas, la mitad del tiempo. Así que eso lo tenemos en cuenta. Y bueno, y acá Fede va a hacer un pequeño resumen de los cálculos, no los vamos a hacer a los cálculos, pero de dónde salen aproximadamente el cálculo de banco de baterías y un par de cálculos más, y con esto ya cerramos. A ver, para hacer el cálculo del banco de baterías, primero un poco lo que decía Martín antes, ver qué tipo de sistema vamos a tener. ¿Sí? Si es una casa de verano, por decirlo de alguna manera, o una casa de invierno, o es una industria, ver qué cantidad de tiempo, por llamarlo de alguna manera, se podría llegar a quedar sin energía al cliente. Eh, para, por ejemplo, un sistema tipo de una casa que quiere tener energía durante todo el año y no va a estar conectado a la red, entonces yo tengo que buscar el peor caso, que es en invierno, día nublado. Y de ahí ver con el cliente qué cantidad de días más o menos puede haber de lluvias o días nublados en invierno. Eso me va a dar la cantidad de días de autonomía que tengo que tener yo con la batería. No es lo mismo un día de autonomía que 6 días de autonomía, o en los shelters que están en el sur, por ejemplo, para manejar toda la parte de las petroleras. Son todas oficinas donde el banco de batería promedio que tienen ellos es de 30 días de autonomía. Es un edificio básicamente de baterías, pero bueno, eso para que tengan en cuenta de que el banco a su vez va directamente relacionado con el tipo de sistema y las necesidades del cliente que voy a tener. Para ver la capacidad del banco en general, ahí arriba a la izquierda lo hice, yo tengo la capacidad del banco de batería, va a ser igual al consumo diario que tengo, por eso es muy importante tener también, sacar la cantidad de consumo, sacar la tabla de consumos que yo voy a tener en mi sistema, por la autonomía, que como decía antes, va a depender de cada uno, ¿sí? Sobre la profundidad de descarga. ¿Qué es la profundidad de descarga? Es cuánto quiero yo que se me descargue la batería en porcentaje. A mayor profundidad de descarga, menor cantidad de baterías. Porque no es lo mismo que yo quiera una profundidad de descarga del 20%, o sea que a mí en las baterías me va a quedar un 80% sin uso, por llamarlo de alguna manera. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de eso? Sí. Perdón que interrumpo. Eso es un poquito lo que les decía recién cuando vimos el tema de bancos de batería. Es importante tener en cuenta el tema de cuánto queremos que se descargue la batería, porque eso nos va a, vos lo vas a explicar ahora, nos va a dar dos variables en los bancos de precio inicial y de precio posterior, obviamente, por el tema de cuánto nos van a durar las baterías. Solamente aclararlo que eso viene de lo anterior, acá ya empezamos a verlo un poquito más fino. Les decía que la profundidad de descarga de la batería que tiene, si yo la hago descargar poco tiempo o poca cantidad a las baterías, voy a tener mucha más durabilidad. O sea, me van a rendir mucho más días o van a rendir mucho más tiempo. El tema es que tengo que poner mayor cantidad de baterías, ¿sí? Porque yo las voy a descargar muy poquito. A su vez, pasa lo inversamente proporcional. Si yo tengo una profundidad de descarga mayor, que yo las hago descargar un 50, 60, 80% de las baterías, voy a necesitar menos baterías, pero esas baterías me van a durar mucho menos, porque las estoy descargando más tiempo, le estoy extrayendo todo el jugo, pero en el tiempo, en cantidad de descargas, me van a durar menos. Para que se den una idea, una batería a una profundidad de descarga del 20% me puede durar entre 3 y 5 años. Una batería con una descarga del 80% me puede durar entre 1 y 2 años.
O sea, es una diferencia importante en tiempo de durabilidad, pero a su vez una diferencia muy importante monetaria. Más Eh, si ponemos baterías de ion de litio, por ejemplo, que son carísimas, puede tener prácticamente una profundidad de descarga del 100% y no va a tener problema, pero para los humanos como nosotros son prácticamente incomparables. Hay en los límites, ¿sí? Tengo que la capacidad del banco de baterías debe ser sobre 10, debe ser menor o igual a la potencia del generador, y a su vez debe ser, en corriente continua, debe ser menor o igual al 25. Ahora, una vez que yo tengo la capacidad del banco que voy a tener de baterías, ahí puedo sacar la cantidad de baterías que yo quiero o que necesito en verdad para mi sistema. Voy a tener para que me perdí, voy a tener el número de baterías en serie, acuérdense en serie y paralelo, que uno sumaba tensión y el otro sumaba intensidad. Entonces voy a tener un número de cantidad de baterías en serie, que es el voltaje del sistema con el que yo voy a trabajar, ¿sí? Sobre el voltaje de la batería. Siempre tengan en cuenta que todas estas divisiones que yo voy haciendo, al número que me den, lo redondeo siempre para arriba. En lo que es serie es muy difícil que me dé un número que no sea redondo, pero en lo que es en paralelo es muy probable que me dé un número que no sea redondo. Eh, Ahí se va. Bueno, Mati, un abrazo, nos vemos. Y en lo que es el número de cantidad de baterías en paralelo, yo voy a tener la capacidad del banco de baterías sobre la intensidad de las baterías. Muchas veces, ¿cómo se hace para saber el voltaje y la intensidad? Veo el tipo de sistema que tengo y muchas veces se ve en el mercado lo que está disponible en el momento. No va a pasar tanto con las baterías como con los paneles. O elijo un tipo de batería, un tipo de panel y lo saco en base a ese tipo. Eh, ¿Por qué? Porque bienvenido a Argentina, no está todo disponible todo el tiempo y los precios mandan y las importaciones mandan, entonces muchas veces se ve lo que hay disponible en el mercado, dentro de eso se elige lo que más o menos está de acuerdo a lo que puede llegar a comprar el cliente y de ahí recién se sacan, yo teniendo qué tipo de batería voy a usar, de ahí recién saco la cantidad de baterías con estos cálculos que voy a necesitar para mi sistema. Y después el número total de batería me va a dar directamente la multiplicación entre la cantidad de baterías en serie y la cantidad de baterías en paralelo. Y ahí yo tengo un número total. Ese número total eh, debería ser un número par, también para que lo tengan en cuenta. Una Para yo salvedad, poder poner la cantidad de baterías en serie y en paralelo. Sí, Martín. una salvedad, Fe. Cuando nosotros dimensionamos en los cálculos que hicimos el año pasado en la tecnicatura, cabe aclarar que siempre se maneja un factor de tolerancia más alto, ¿sí? De protección, llamémosle, o de seguridad, perdón, de seguridad para que tengamos un poquito más, ¿está bien? Siempre hay que mantenerlo en cuenta, yo no me acuerdo ahora el porcentaje que era, pero se manejaba. Sobre todo lo que es el consumo diario, para no quedarme corto con la capacidad del banco de baterías, el consumo por lo general se le suma un 10 o un 20%. Si a mí me da una vivienda 7 kilovatios día y tome 7,5, 8, más vale que sobre y no que falte. Exacto. Bien. Y a su vez, como le decía, los números, cuando te da un número con coma, siempre tienes un número redondo y se redondea para arriba. Ahora el cálculo de paneles, una vez que yo tengo la cantidad de... Puede ser que primero tenga la cantidad de batería, después la cantidad de paneles, pero es indiferente. Eh, Primero que tengo que ver, la fórmula larga que dice H, las horas equivalentes de radiación en 1 kW sobre metros cuadrados, que es H, que va a ser igual a la latitud más 20 megajoules sobre 3,6, esos son las horas solares pico. Olvídense de eso. Por eso le decíamos antes que era importante saber qué cantidad de horas solar pico yo voy a tener en mi lugar. Entonces todo eso se reduce directamente a cantidad de horas solares pico que yo voy a tener en mi sistema. De última, si tienen dudas, lo que se redondea para abajo son las horas solares pico, es lo único. Si yo estoy entre 3 horas 2, 3 horas 3, y más vale pónganle 3 horas, prefiero tener un poco de menos horas solares, pero yo sé que mi sistema realmente lo va a poder
va a poder trabajar bien. Después, para saber la cantidad de amperes pico del panel, la cantidad de amperes que voy a trabajar con mi sistema, ahí tengo lo que decía antes Martín, un factor de seguridad que puede ser un 10, 20%. Promedio se saca un 10, pero si le ponen un poco más, no le hace mal tampoco. Eso se multiplica por el consumo, que también se le puede llegar a poner un factor de seguridad, o ya todos se agregan ese mismo factor de seguridad, sobre la cantidad de horas solares pico que voy a tener. O sea, yo tengo la cantidad de horas solares, mi consumo, sobre cantidad de horas. Eso me va a dar los amperes pico del panel que yo voy a estar trabajando. Y después, para sacar lo que es la parte de, ahí tengo lo que es la parte corriente, para sacar la parte de tensión, es directamente la tensión de los módulos, ¿sí? Sobre mi sistema. Ahí pone 12 volts, yo tengo que ver qué sistema voy a trabajar, 12, 24, 48. Este es justo un ejemplo que lo ponía como en 12 volts, pero yo saco la tensión de los módulos sobre la tensión del sistema que voy a tener. Eso me va a dar una cantidad de paneles en serie, y para sacar la cantidad de paneles en paralelo, yo voy a tener el amperaje que había sacado antes sobre el amperaje de los paneles con los que voy a estar trabajando. Exactamente lo mismo que las baterías. Busco un panel con una X potencia y a eso veo ese panel con qué tensión y con qué intensidad trabaja. Es mucho más sencillo tener primero visto un panel que yo sé que voy a conseguir en el mercado y a eso sacarle los valores de tensión e intensidad, que sacar valores aleatorios y ahí empezar a buscar qué panel encuentro. Y después, igual, en la cantidad total de paneles que voy a tener en mi sistema, es multiplicar lo que son en serie por lo que son en paralelo. Pásame, Tincho. No puedo ver. No, esperen un ratito. Vamos, por favor. Hacerlo. Pásame, Tincho, al otro. Quedó tildado. No, acá estamos. Chau. Para que se me están yendo a dormir los chinitos. No hay problema. Chao, pa. Ahí está. Para el cálculo de regulador, díganle chavo ahí a la compo si saludan a todos también. Esto es para que vean que es en vivo e indirecto. Sí, no hay problema, está bien. Parámetro de regulador. Yo voy a tener. Hermoso, qué divino. Me dejaron el perro adentro encima. Voy a tener una tensión de sistema. A ver, los reguladores me van a dar una serie de parámetros que yo tengo que ver. Ahí sí voy a elegir el regulador y después vamos a ver el inversor, que eso los elijo una vez que yo tenga cómo va a trabajar mi sistema, con qué tensión y con qué intensidad va a estar trabajando en mi sistema. Una vez que yo sé realmente cómo va a trabajar mi sistema, ahí puedo elegir el regulador y el inversor. Entonces yo voy a tener una tensión de sistema, lo que se llama módulo circuito abierto. Circuito abierto es cuando no tiene ninguna carga. ¿Sí? Yo mido el panel a sol pleno, como les decía antes, con un tester en lo posible de TrueRMS, y mido ahí al mediodía con un sol pleno, y ahí eso es lo que me debería estar dando el panel, sin ningún tipo de carga. Exacto. La tensión de máxima potencia, o sea, cuando esté en su máxima potencia, que yo multiplico tensión por intensidad, cuánta tensión realmente me va a estar dando, y pasa lo mismo con la parte de intensidad. La corriente de cortocircuito es cuando le hago un corto, qué corriente me va a estar dando el sistema, digamos, o qué corriente va a poder soportar el regulador. Lo mismo pasa con la intensidad de módulo a circuito abierto y a circuito cerrado. La cantidad de módulos de serie instalar, la cantidad de módulos en paralelo instalar. Una vez que yo tengo toda esa tabla de que sé cómo funciona mi sistema, ahí elijo un regulador acorde a eso. No puedo elegir, como le decía antes, uno que sea PWM, uno que sea MPPT. Eso va a ir directamente a cuán eficiente yo quiero que sea mi sistema. Pero eso uno busca cómo trabaja mi sistema, qué reguladores hay disponibles y lo elijo en base a eso. Ahí no hay mucho cálculo para sacar con el regulador. Pásame la otra, Tincho. Inversor, exactamente lo mismo que con el regulador. Yo tengo una tabla de parámetros del inversor. Estos son dos inversores X que hay en el mercado.
me va a decir los datos del inversor, qué potencia, con qué potencia trabaja el inversor, cuál es la tensión de entrada en continua, cuál es la de salida en alterna, en qué ciclo está trabajando. Hay algunos que tienen ya me va a salir, que trabajan con stand-by y otros que no. Por lo general ya hoy en día todos trabajan con la parte de stand-by. ¿Qué hacen stand-by? Cuando no tiene ninguna carga el inversor, no se le está pidiendo nada, larga una pequeña tensión muy baja para ir viendo si hay alguna carga. Entonces eso, ¿qué hace? Que me vaya consumiendo menos mi sistema. Acuérdense que el inversor trabaja con lo que me está dando los paneles. En su caso, si es off-grid, con lo que tenga las baterías. Entonces, para no malgastar lo que yo tengo acumulado, va adaptando cada X cantidad de tiempo, alargando una señal. Si encuentra que hay alguna carga o que algo le está pidiendo potencia, ahí enseguida empieza a trabajar. Pero le decía, el regulador y el inversor se eligen en base una vez que yo sé cómo trabaja mi sistema. Para el cálculo de cableado, ahí tengo cómo sacar la sección del cableado, y después las caídas de tensiones admisibles. La tabla de sección nominal, eso es básicamente la misma que yo tengo para los cables que se usan hoy en día. Prácticamente todos los paneles vienen con un cable de 6 milímetros, y donde tengo que tener más fino o más seguro qué conductores o qué sección de conductores voy a poner es cuando yo hago la interconexión entre las baterías. Ahí estoy trabajando con intensidades por lo general muy altas, entonces ahí es donde tengo que ir bien fino para realmente dimensionar el sistema y ver que no se me sobrecalienten los conductores. Convengamos que por ahí, para lo que, como dice Fede, van más que nada para la parte de corriente continua o los bancos de baterías, y por ahí hablamos de dimensiones o secciones aproximadas de 30 milímetros de cable, ¿no? Trabajamos con amperajes muy altos, hasta 100 amperes o más. El resto del sistema, hasta llegar al inversor, puedo seguir tranquilamente con los conductores de 6, que salvo sistemas muy grandes, ya los tengo que agrandar, pero prácticamente no es necesario. Estructuras. Se pueden conseguir estructuras tranquilamente por empresas que venden estructuras para paneles, se pueden llegar a hacer con hierro. Lo que tienen que tener bien seguro es que yo tengo una superficie, los paneles por lo general son de 1 metro por 2, hay un poco más grande, un poco chico, pero yo tengo por lo general 2 metros cuadrados cubiertos, y eso va a estar separado del techo, hay una cierta inclinación, donde un viento fuerte me puede sacar a volar los paneles. Y no serían, no sé, quédense tranquilos que no serían los primeros. No, en serio. Los paneles tienen que estar muy bien anclados y hay que saber sacar los cálculos de estos. Hoy en día no nos vamos a centrar a sacar estos cálculos. El problema es, como le muestra la figura de la derecha, no es el viento que pega por encima, porque me va de última a hacer una fuerza que va hacia abajo, sino el viento que le puede pegar por detrás o el viento que pasa por debajo de los paneles, que eso me lo puede literalmente arrancar, ya sea del piso, en peor de los casos puede ser del techo. Si me arranca unos paneles del techo, casi seguro se va a llevar alguna chapa, llegado el caso que sea un techo de chapa, se va a llevar alguna chapa consigo. Si es alguna estructura con no me sale, de hormigón de losa, le puede llegar a entrar agua o algo después, así que en eso tienen que estar más que seguros de cómo lo van a murar. Y tener en cuenta algo. Ventajas y desventajas, si lo tengo, sí. Tener en cuenta algo cortito. Tener en cuenta que si vos vas a instalar un sistema fotovoltaico y tenés vecinos, que no le va a llegar a pegar un panel en la cabeza al vecino porque vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, es importante esto. A diferencia por ahí de los termotanques solares, etcétera, que por ahí son pesados y corremos menos riesgo, es importante que no se anclen en cualquier lado. Hay que hacerlo muy bien eso. Pero era una aclaración. O avísenle al vecino que se queda adentro, por las dudas, ¿vio? Estructura en el suelo. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? La ventaja es muy fácil de instalación, es accesible porque lo tengo a mano.
La acción del viento obviamente va a ser menor porque está muy cerquita del suelo. Los anclajes, ya vienen anclajes para poner paneles en el suelo, son unos tornillos que se llenan de cemento, son relativamente sencillos de instalar y las grandes potencias por lo general se instalan todas en el suelo. Volveme, así vemos las desventajas. Es muy fácil que se produzcan sombras si los tengo en el suelo. Falta un cercado porque puede entrar cualquier animal o lo que fuere o algún ser humano y me hace bolsa todos los paneles. En cota de montañas se puede cubrir por nieve, bueno, ese problema no lo tendríamos nosotros acá, y se puede llegar a inundar por agua dependiendo del lugar donde lo tenga. Ahora sí con otro. Me quedo en el suelo, Botillo. Ahí está. Si lo tengo en un poste, se puede aprovechar el mástil, inconvenientes, son pequeñas potencias, voy a poner prácticamente un solo panel y tengo mucho más peligro con el viento. En postes, sinceramente, no se los recomiendo, a no ser que sea un poste bastante cojudo. El otro, Martín. Si lo tengo en una pared, buen anclaje es relativo, pero no son tan difíciles de anclar. Y tengo mucha menos acción del viento porque voy a tener una pared atrás que me está ayudando. Lo que le decía antes, que además del buen anclaje, un inconveniente es que tengo que tener una pared que me apunta al norte y no va a ser lo más cómodo trabajar tampoco con eso. Si lo tengo en el techo, pasa casi lo mismo que en el piso, son de fácil instalación, son muy accesibles, depende de qué techo. Tengo menos acción del viento, porque pasa prácticamente lo mismo de que cuando está en el suelo. Los anclajes en techo son bastante sencillos. No ocupo una superficie útil. Si lo tengo en el piso, voy a tener que tener, como les decía, un panel tiene 2 metros cuadrados aproximadamente. Si tengo 10 paneles, tengo 20 metros cuadrados. En una vivienda, ponerlo en el piso es muy difícil. 20 metros cuadrados cubiertos es una casa muy chica, así que tranquilamente se puede poner en un techo. Se encuentra cerca del punto de consumo, que eso es muy importante, y obviamente evita el vandalismo. Inconvenientes, que es lo mismo que me lo puede tapar la nieve, requiere de orientación hacia el sur, la orientación es más hacia el norte, pero tengo que tener, si estoy hecho a 2 aguas, tengo que hacerle algo como para que me pueda orientar. Y el sellado de las sujeciones es para evitar obviamente que se filtre agua o tengo que anclarlo bien para que también no se me salga volando. Protecciones, yo tenía un pequeño, ¿cómo es? Un unifilar por ahí dando vuelta, pero las protecciones que hay que poner son protecciones de corriente continua cuando sale del panel y a su vez los descargadores atmosféricos, no está de más ponerlos. Eso es todo lo que es la parte de continua. En lo que es la parte de alterna, son exactamente las mismas protecciones que una vivienda, térmica y disyuntor. Cualquier instalación fotovoltaica, sea donde sea que esté instalada, techo, pared, piso, donde sea, va absolutamente todo lo que sea metálico aterrado. Y es una tierra totalmente independiente de la instalación. Eso ténganlo siempre presente. Se aterra cualquier parte metálica que yo tenga en el sistema, eso debe ir un solo sistema que se conecta a tierra, para asegurarme de que realmente funcione bien y en caso de que pase algo, que se descargue todo por ahí. Y ahí creo que más o menos estamos, ¿no? Sí, señor. Bueno, ahí Marcelo preguntaba del cableado de panel en el techo. ¿Se coloca intemperie o dentro de canalización? Va a ser lo mismo que una vivienda, Marce, ahí. Podés usar en canalización, yo te lo recomiendo que lo pongas así, si lo ponen sin TENA, que tenga la protección UV. Y sí, entre paneles y a su vez para salir, se usan unos acoples, creo que se llaman MC4, Jorge, corregime. Sí, son SMS4 y para cables de mayor sección MS20. Bien, son un estilo acople rápido que ya viene sellado, son para intemperie, tienen unos O-ring, vienen con macho y hembra y se terminan, se enchufan básicamente entre sí, por eso está todo sellado y no hay posibilidad de que entre ni tierra, ni agua, nada. Bien. Bueno, Nosotros quedamos estaríamos- poquitos, pero quedamos los buenos. ¿Qué les pareció? sí. El promedio ¿Qué les estuvo pareció bien.
Tenemos 5 minutos. Sí, ya se hizo un poco larga, pero bueno. Sí, por eso, me parece que lo hicimos, lo extendimos el Pepe, pero bueno, la idea era poder terminarlo porque estuvimos logrando mucho para esto, para poder leer el final y que la próxima podamos encararlo de otra forma. Sí quería decir dos cosas antes que nos vamos, rápido. Habiliten los audios de última, perdón, Martín. Sí, dale, no hay problema. Dos cositas cortas. Una de ellas, los invitamos a todos para la charla de la semana que viene de fotovoltaica que van a estar dando para FECOR. Les pido a todos los que puedan estar en buena hora. Nosotros vamos a extendernos un poquito más después con esto. Vamos a hacer algo un poquito más técnico, específico. Y por otro lado, informar a todos los colegas que estamos cobrando la cuota social, así que ya nos vamos a poner de acuerdo. Está saliendo la semana que viene ya la cartelería para pegar en todos los municipios, en los cuales van a estar todos los socios del mes de octubre. Los que pagaron la cuota el mes pasado van a estar ahí. Los que están pagando la cuota este mes van a estar en el mes que viene en los carteles que vamos a estar pegando en municipios, en los dispensarios, en los lugares donde podamos ver que haya gente para darle difusión a los colegas y a la asociación. Y lo otro que quería aclarar es que estamos trabajando de la federación, es importante esto, en los materiales. Estamos armando una nota desde FEDECOR, estamos haciendo una campaña de todas las asociaciones de Córdoba para solicitarle a comercio e industria de la nación, de la provincia, a todas las cámaras de la provincia de Córdoba y a todos los municipios. Toda esa acción va a ser en conjunta y después vamos a salir en los medios televisivos con respecto a los materiales no permitidos. Vamos a empezar a hinchar a full para que empecemos a erradicar los materiales no permitidos como los tomas, los cables y los caños corrugados que no están permitidos. También tenemos que hacer un poquito de docencia nosotros en las asociaciones y empezar a hablar con los colegas para que no coloquen tomas biuso, que no coloquen caños que no estén normalizados y que no sean ignífugos, porque desde la federación vamos a empezar a hacer fuerza para todos lados. Así que bueno, ahora un poquito de eso para ponerlos a tono también de lo que se está trabajando en federación. Y bueno, este mes de diciembre vamos a tratar de hacer la reunión física que no pudimos este mes, la íbamos a hacer en San Esteban, pero al final se tuvo que volver a foja cero con eso, porque todavía exigían un protocolo que no pudimos cumplir. Así que bueno, esperemos poder el mes que viene darle cierre al año, aunque sea con una reunión chiquita, hacer algo más de capacitación de fotovoltaica. Y bueno, vamos a estar entregando las credenciales también a los socios y los barbijos que ya está todo listo. Ya vamos a ir viendo por tandas a ver cómo lo hacemos. ¿Sí? No sé si queda algo más, si no, estaríamos muchachos y gracias a todos los que estuvieron en la charla. Esperamos haber estado a la altura. Esperemos que sí, tratamos de hacer lo posible. Así que Muchas gracias, chicos, si estuvieron a la altura. Gracias, Ingenio. Bueno, dale, muchas gracias. Gracias, Fede, gracias, Martín. Buenísimo, che. Bueno, muchas gracias. No sé quién habló. Gracias, gente. No lo veo. Juan. Juan. Grande, Juancito. Che, hubo problemas en varias partes que se escuchaba mal, pero es problema de conexión. Sí. Andaba muy lenta la conexión acá en casa. Sí, anda muy mal el internet. Bueno. Así que bueno, les agradecemos a todos. Les agradecemos a todos y ya vamos a estar molestando de nuevo. Lo último que era un poquito, venimos muy bien con los muchachos que se están asociando. Estamos rondando los 30 socios. Estamos teniendo buenas repercusiones de la asociación, así que bueno, gracias a todos por el apoyo, como siempre. Bueno, un abrazo a todos, gente. Muchas gracias. Grande Tincho, Fede. Abrazo. Buen fin de para todos. Chao. Gracias. Gracias por el apoyo a todos. Chau.